Fibrosis quística. Este material había presentado en un evento en INERAN para obtener la certificación de TRC, terapeuta respiratorio certificado. ¿Qué es fibrosis quística? Es una enfermedad congénita de transmisión autosómica recesiva, caracterizada por una disfunción de las glándulas exócrinas, ocasionando secreciones anormalmente espesas. Entonces, es una enfermedad en donde el padre y la madre tiene este gen, transmite al hijo y ocasiona una disfunción de las glándulas exócrinas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva los órganos que compromete. Este defecto ocasiona disfunción en la movilización y en el espesor de los líquidos, ya sea en el área respiratoria, pancreática, intestinal. Entonces, esta patología de carácter congénito genera una mutación de una proteína CFTR. Esta proteína, esta alteración de esta enzima proteica, altera el transporte de sodio y de cloro, ocasionando secreciones hiperviscosas. Estas secreciones hiperviscosas alteran el movimiento ciliar, ya sea en el conducto deferente, si hablamos del varón, a nivel respiratorio, ocasionando insuficiencia respiratoria, a nivel pancreático, generando insuficiencia pancreática, en el hígado también, y en el sudor se observa la pérdida de electrolitos. Entonces, podemos decir que es una enfermedad sistémica. No solamente afecta el pulmón o el aparato respiratorio o pancreático. Si bien el paciente puede tener un compromiso de predominio respiratorio o un compromiso de predominio gastrointestinal pancreático específicamente. Las características de esta enfermedad, como mencionamos, es la disfunción de la glándula exócrina. Hay una alteración hidroelectrolítica. Esta genera el acúmulo de secreciones y de características viscosas. Afecta los pulmones, el páncreas, el intestino, el hígado, las vías biliares y el aparato reproductor femenino y masculino también. Las características clínicas de un paciente que tiene esta enfermedad: podemos observar los pólipos nasales en un 6 a 20%, pansinusitis en un porcentaje elevado, 90-100% de los pacientes tienen pansinusitis. Bronquiolitis es uno de las enfermedades que tiene el lactante, y posteriormente con estudios se confirma la fibrosis quística. También bronquitis y la bronquiectasia, que a la larga es una secuela de esta enfermedad, esa destrucción a nivel bronquial. En el tracto gastrointestinal ocasiona insuficiencia pancreática y leomeconial un 10% en los recién nacidos. También prolapso rectal un 20%, pancreatitis, colecistitis, hígado graso, cirrosis. Son algunas de las afecciones que se relacionan a la fibrosis quística. A nivel endocrino, la diabetes mellitus y la pubertad retardada o retraso en el desarrollo puberal está presente también. Como dijimos, puede producir infertilidad por la alteración a nivel de las secreciones, ya sea en el conducto deferente o el moco cervical femenino. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en un recién nacido, en un lactante? Si bien existen estudios que se realizan al nacimiento del niño, no siempre se obtiene esos datos o se realiza de manera frecuente o
permanente este estudio, y si el niño recién nacido, lactante menor, tiene esta característica como ilio meconial, que habíamos mencionado que la obstrucción a nivel intestinal por el espesamiento de las secreciones puede ocasionar esta oclusión intestinal. También ictericia neonatal, síndrome de edema, anemia, desnutrición, esteatorrea, síndrome de mala absorción, incremento ponderal inadecuado y vómitos recurrentes. Son características clínicas que puede tener el recién nacido o un lactante menor. Un niño lactante, pasado entonces los 30 días, lactante menor, lactante mayor, acude al hospital por tos recurrente, sibilancia, neumonía recurrente, un retraso en el desarrollo o en el crecimiento, diarreas crónicas, prolapso rectal, el sudor con sabor salado o hipersalado. También presenta hiponatremia, hipocalcemia, hipocloremia crónica. En el niño preescolar se suman todas las afecciones que citamos anteriormente, como la secreción purulenta, la tos crónica, bajo peso, el dolor abdominal, distensión abdominal, hipocratismo digital, ya se observa ese dedo, esto ya en el caso de un compromiso respiratorio importante, dedo en platillo del tambor, observamos hepatomegalia, abdomen distendido, pólipos nasales. En el niño escolar, los síndromes respiratorios crónicos inexplicables, cuadros respiratorios recurrentes, inicia estos focos infecciosos a nivel respiratorio como Pseudomonas aeruginosa, la sinusitis crónica, pólipos nasales, bronquiectasia ya también, pancreatitis y todas las demás afecciones que citamos anteriormente. Si el paciente llega a una edad del adulto, adolescente adulto, esta enfermedad es progresiva, no tiene aún una cura, y se suma a todas estas enfermedades la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa bronquiectasia que mencionamos, una fibrosis, incluso fibrosis pulmonar, esa pancreatitis, esterilidad, más aún en los varones, disminución de la fertilidad en las mujeres y la cirrosis hepática, hipertensión portal. En relación a la evolución y el pronóstico de esta enfermedad, va a ir empeorando el cuadro y el pronóstico va a ser peor si adquiere estas infecciones. Una de las que inicia, una de las primeras infecciones, el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Por eso la vacunación es muy importante, cumplir con la vacunación acorde a la edad. Esto predispone a la Pseudomonas aeruginosa que exacerba ese cuadro respiratorio. Hay infiltración de las células bronquiales también. Todo esto genera por ese foco infeccioso. Esta infección, como mencionamos, destruye al parénquima pulmonar, a los bronquios. Genera hiperactividad bronquial, destrucción del tejido. Con el tiempo tiene bullas. Esas bullas generan neumotórax iatrogénico espontáneo. Y ese hilio pulmonar, se observa una hipervascularización, una inflamación crónica. La manifestación clínica, entonces, dependiendo de la edad, las características que citamos anteriormente. El deterioro suele ser lento y progresivo. Los episodios de infección exacerban y suele presentarse con cambios mínimos en los signos y síntomas. Los centros especializados en la atención de pacientes con fibrosis quística tienen la ventaja de contar con datos longitudinales que permiten la detección de cambios mínimos y la intervención precoz. En estos casos
se recomienda la internación en los centros especializados de fibrosis quística. Si el paciente se encuentra registrado en el Programa Nacional de FQ del Ministerio de Salud, estos pueden acudir si están en una edad pediátrica en el Hospital Niños de Acostañú en la unidad de fibrosis quística. Existe un programa nacional de fibrosis quística donde el paciente recibe el tratamiento de forma ambulatoria a través de la medicación, los suplementos nutricionales, también acompañamiento de fisioterapia. En el Hospital de Clínicas, nuestros pacientes se internan por alguna exacerbación del cuadro respiratorio, más que nada infeccioso. Como habíamos mencionado, la evolución de nuestro paciente, el pronóstico, va a depender de la infección. Uno de los gérmenes más temidos y que genera mayor lesión o destrucción respiratoria es la Pseudomonas aeruginosa. Y como dice acá, el Staphylococcus aureus en los primeros años de vida es el patógeno que predomina como un germen primario. La Pseudomonas aeruginosa se ve facilitado y generan posterior colonización. La Haemophilus influenza es una infección intermitente en los lactantes y niños. Sabemos que de manera estacional el paciente puede tener este germen de influenza, más aún lactantes. Como mencionamos, la Pseudomonas aeruginosa produce una infección pulmonar crónica severa y se asocia al deterioro progresivo respiratorio. Su aparición por primera vez en las secreciones bronquiales es indicación de antibiótico terapia, aunque no se cuente con indicadores de exacerbación. Entonces, como mencioné, en clínicas se internan a nuestros niños cuando hay una exacerbación, ya una crisis respiratoria y con un cuadro infeccioso que requiere de antibiótico terapia. Pero como dice el material, aunque no se observe un cuadro de exacerbación, pero se aísle este germen, tiene que recibir antibiótico terapia. Se debe realizar todo lo esfuerzo posible para evitar o postergar la instalación de este germen, de la Pseudomonas aeruginosa. Nuestros pacientes, una vez superado la exacerbación, son evaluados desde el punto de vista de las pruebas funcionales mediante la espirometría para ver la condición respiratoria. También a través de una gasometría para ver la presión parcial de oxígeno en ese rango normal para este paciente. Recordemos que a la larga pasan con una patología crónica respiratoria, donde la PaO2 ya no vamos a encontrar en un valor en parámetros normales, y ese parámetro en descenso se considera el parámetro que tolera al paciente. ¿Cuáles son los valores que están en descenso? El flujo expiratorio forzado 25-75, también el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido, le cuesta al paciente soplar, sacar el aire, tienen un tórax en tonel, pérdida de los cilios, acúmulo de secreciones, bueno, y eso es lo que observamos en la espirometría. La PaO2 baja por esa destrucción que dijimos del tejido, retienen CO2, más aún si están en su cuadro de exacerbación. ¿Cómo evoluciona y cuál es el pronóstico? Entonces, hasta ahora no hablamos de una curación. Si el paciente llega a una fibrosis pulmonar
o a una alteración pulmonar importante, podría recibir un trasplante pulmonar y con eso entonces puede mejorar su calidad de vida, porque a la larga van a ser oxígeno dependientes. Entonces la evolución va a depender de ese compromiso respiratorio, sobre todo, ¿verdad? A nivel respiratorio. Ellos tienen una alteración respiratoria, gastrointestinal, y si es mayor la alteración respiratoria, entonces el pronóstico es peor. ¿De qué depende también? De la aparición de este primer germen, de la Pseudomonas aeruginosa. Los pacientes con suficiencia pancreática presentan un mejor pronóstico a largo plazo. Aquellos que a nivel pancreático se encuentren mejor, ¿verdad? Esta enfermedad, cuando se descubrió por primera vez en 1938, no llegaban, un 70% fallecían, no llegaban al primer año de vida. Posteriormente, a través de la Fundación Americana de Fibrosis Quística, el pronóstico y los años de vida de los pacientes fue mejorando con los estudios, con las medicaciones. Hoy sobrepasa incluso no solamente 35, 40 años y más en países desarrollados. En países en vía de desarrollo o subdesarrollados no logran llegar a la adulta. Recordemos entonces que es un trastorno genético, defecto de una enzima proteica que ayuda al transporte de sodio de cloro. Eso ocasiona la obstrucción, acúmulo de secreciones y obstrucción bronquial. Altera el movimiento mucociliar. Como verán aquí, una de las medidas terapéuticas son los broncodilatadores. Los broncodilatadores, antes de hacer la fisioterapia, tiene que recibir ese niño. Otro de los aerosoles que se utiliza es la DNasa o suero hipertónico. Con eso se busca fluidificar las secreciones. Luego realizamos la kinesioterapia, las técnicas de higiene bronquial. Si el niño está con un foco infeccioso, después de la fisioterapia respiratoria, va a recibir el antibiótico nebulizado. Entonces, recordar este esquema de aerosol terapia dentro de la atención de fisioterapia en sí. Otros medicamentos que reciben de forma aerosolizada es corticoides. Si el paciente está con una destrucción a nivel bronquial, parenquimatoso, entonces el trasplante pulmonar es la terapéutica. En nuestro país, como había mencionado, a través del programa de fibrosis quística del Ministerio de Salud, tenemos este abordaje terapéutico. Número 1, prevenir o controlar la progresión de la enfermedad, con todos los aspectos que hablamos anteriormente, incluso esa vacunación que tiene que recibir el niño. Evitar o disminuir el daño pulmonar irreversible, sobre todo esa infección de Pseudomonas aeruginosa. Cumplir con los controles periódicos de vacunación, alimentación, medicación. La aerosol terapia ya de por vida tiene que recibir ese paciente. Así como la fisioterapia respiratoria, que es uno de los pilares principales para el pronóstico y la morbimortalidad. Lograr el reconocimiento del tratamiento precoz de las exacerbaciones a tiempo, acudir y recibir el antibiótico terapia. Mantener una buena nutrición, desarrollo mecanismos de adaptación, hábitos saludables y la fisioterapia o la kinesioterapia respiratoria, que es el
Entonces, dentro de los pilares del tratamiento respiratorio, medidas preventivas. El uso de todas las medidas de bioseguridad, tapaboca, lavado de manos, las vacunaciones, tratar si ya hay una infección, tratar, recibir el tratamiento de aclaramiento mucociliar, recibir también los tratamientos antiinflamatorios, además de la fisioterapia respiratoria, la rehabilitación respiratoria. Estos pacientes ingresan a un programa de rehabilitación respiratoria. Y el tratamiento de las complicaciones sí ya tiene medida de control de infecciones. Esta guía del Ministerio de Salud habla de las medidas terapéuticas kinésicas. Respecto a la permeabilización de las vías aéreas, controlar es la obstrucción, mantener una buena ventilación pulmonar, mejorar las capacidades pulmonares, los flujos sobre todo, evitar las deformaciones torácicas, deformaciones posturales. Estos pacientes adquieren a la larga un tórax en tonel, una actitud en cifosis, favorecer o promover la actividad física deportiva acorde a la tolerancia, ayudar a la familia a seguir con el tratamiento, a la buena adhesión ante este tratamiento que va a ser permanente. Entre las técnicas de kinesioterapia que menciona la guía y que podemos leer en varias literaturas, habla de técnicas convencionales y técnicas no convencionales. Las convencionales o las clásicas o las tradicionales, tenemos las que ya conocemos: drenaje postural, vibraciones, percusiones. Recordar que la percusión está contraindicada en pacientes pediátricos. Incluso la vibración manual no se observó una evidencia importante para la aplicación, pero entra dentro de las técnicas convencionales tradicionales. La tos asistida, tos kinésica, todas esas son técnicas convencionales. Podemos aplicar también técnicas no convencionales, que son muchas de ellas más activas, como el ciclo activo de la respiración, el HAFI, podemos aplicar el 3-shot y varias otras técnicas, incluso instrumentales, con dispositivos, como vemos acá, el B-Mask, que genera una presión positiva expiratoria. Esto ayuda, ofrece resistencia expiratoria, ayuda entonces a mejorar ese atrapamiento aéreo, esa hiperinsuflación, genera una fisiológica, mejora también ese intercambio gaseoso. Mientras el niño tenga uso de su conciencia, pueda realizar de manera voluntaria, aplicamos en lo posible técnicas no convencionales. Recordar a la familia, a los padres, al niño, la importancia de la actividad deportiva y recreativa. Habíamos mencionado que el tratamiento mucociliar acompaña a la fisioterapia respiratoria. Entre los medicamentos que se utiliza de manera de IMD o nebulización, tenemos DNase recombinante, que tiene un costo un poco mayor. A veces el paciente solo tiene el suero hipertónico y utilizamos este suero de manera nebulizada. La N-acetilcisteína también es un fármaco que ayuda al aclaramiento mucociliar. Y los broncodilatadores, si bien lo que busca es la broncodilatación, es un fármaco importante previo a ese suero hipertónico, teniendo en cuenta que esta medicación del suero hipertónico puede generar una broncoconstricción.
Cuando hablamos de rehabilitación respiratoria, ya involucra toda la parte motora, no solamente higiene bronquial. Entre las técnicas convencionales que aplicamos para la higiene bronquial son estas que ya citamos, y tenemos otras no convencionales como el ciclo activo de la respiración y el uso de estos dispositivos que vemos acá en esta imagen, el P-Mask, que lo que busca es, con este orificio genera una resistencia expiratoria. Estos dispositivos tienen un tamaño de orificio que va disminuyendo para que genere más resistencia y el niño pueda trabajar tanto ejercicio inspiratorio, expiratorio. Podemos medir a través de este manómetro el nivel de presión que está logrando este paciente. Conocemos el acapella, el flutter. Estos dispositivos generan presión, generan una oscilación, una frecuencia oscilatoria que permite la vibración y eliminación de las secreciones o fluidificación de las secreciones de manera interna, ¿verdad? Tenemos los chalecos vibratorios, que hay también evidencias en donde manifiestan la poca utilidad, pero cuando tenemos un niño con bronquiectasia es un elemento muy importante para la casa. Si no tenemos el chaleco vibratorio, hay otros elementos que utilizamos para las vibraciones torácicas. En un caso ya severo que requiera de ventilación no invasiva, también podemos aplicar. Recordar la actividad física. Esto mejora la postura, como vemos acá un paciente con alteración postural, el desarrollo motor del niño, mejora la calidad de vida, la integración y mejora también, por un lado, esa oxigenación a nivel de los tejidos. El niño o el adolescente o el adulto puede llegar a oxígeno domiciliario de manera crónica. Estos pacientes ya son pacientes con estas secuelas que voy comentando aquí, y si la saturación es menor a 90% en aire ambiental, se indica la oxigenoterapia domiciliaria. Esta es según la guía del Ministerio de Salud. También cuando la saturación es menor al 60%, debería decir 60 milímetros de mercurio, o cuando baja la saturación en el sueño, o si el paciente ya tiene una hipertensión pulmonar o un corazón crónico. Estas son algunas recomendaciones que, si bien es del 2009, hasta ahora se aplica, ¿verdad? Las técnicas de higiene bronquial recomendadas: eliminar las secreciones, mantener buen flujo pulmonar, mejorar la calidad de vida. Dice, ninguna forma de terapia kinésica respiratoria supera a otra. Esto cuando hablamos de técnicas convencionales y no convencionales. Cuando yo elijo una técnica es porque el paciente tiene ciertas características y la evaluación que encontré me permite usar esa técnica, esa maniobra kinésica. Sí es importante, y dice esta recomendación, tener en cuenta la edad, la preferencia del paciente y si puedo generar efectos adversos con esa maniobra. Como otras patologías respiratorias, cardiorrespiratorias, hace hincapié de la actividad física, actividad aeróbica. Entonces, para optimizar la depuración de las vías aéreas, recordar la kinesioterapia, ejercicios físicos, los broncodilatadores o mucolíticos. Y ya mencionamos el esquema de tratamiento. No puedo hacer primero la fisioterapia y luego el aerosol. Primero el broncodilatador, luego la DNAsa. Si yo no tengo la DNAsa,
voy a usar suero hipertónico. Luego hago mis técnicas de higiene bronquial, termino la sesión de fisio y el paciente va a recibir su antibiótico o su corticoide. Entonces, la fisioterapia respiratoria es el segundo pilar de tratamiento de la fibrosis quística. Así yo diría que va de la mano con el tratamiento nutricional, ¿verdad? La severidad depende del compromiso de la función respiratoria, como dijimos. Y entre el objetivo de la kinesioterapia respiratoria está la permeabilización de las vías aéreas, mantener una buena ventilación, evitar alteraciones posturales, favorecer la actividad física. Y la técnica kinésica a aplicar va a depender de la evaluación, de la edad, lo que prefiere el paciente. Muchas gracias.